Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Teresa Vila. Hoy les doy la bienvenida a esta nueva sesión que tenemos en IMF, donde estaremos conversando de las habilidades para tener éxito profesional en la nueva realidad. ¿Sí? Si es primera vez que te conectas a nuestra sesión, en la parte del chat es donde vamos a trabajar todas las preguntas. Durante la sesión estaremos conversando de distintos temas y al final estaremos resolviendo todas las dudas. Si en la medida que nosotros vamos conversando tienes alguna inquietud, la puedes ir escribiendo en el chat y vamos a ir atendiendo a cada una de estas consultas. ¿Vale? Pues nada, darte la bienvenida a esta sesión. Hoy estaremos conversando dos personas en este espacio habitual de desarrollo personal y profesional. Por un lado me presento, mi nombre es Teresa Vila, soy la directora académica de los programas de recursos humanos en IMF Business School. Como puedes ver en la presentación, me he dedicado profesionalmente al mundo de recursos humanos, donde he podido compaginar no solo temas de habilidades y competencias, sino también entender cómo esa transformación cultural nos lleva en el mundo de personas a ser unas organizaciones que de una manera ágil puedan ir incorporándose a esas nuevas formas de trabajo, ¿no? También estará hoy en este formato Manuel Linares, es un invitado especial que tenemos en esta sesión. Manuel se dedica profesionalmente, como tiene el rol de director ejecutivo en procesos de transformación y gestión del cambio para Banco Santander. Es un experto no solo en temas de tecnología, sino en temas de gestión de equipos, ¿no? Cómo realmente entender las necesidades de los nuevos ecosistemas y llevar esas nuevas prácticas a a distintas latitudes. Manuel cuenta con una experiencia internacional interesante. Para ello ha podido hacer frente a estos retos profesionales, no solo con su formación en administración y dirección de empresas, sino ha ido incorporando temas de digitalización, organizaciones exponenciales. Finalmente es de esos perfiles integrales que cada vez más empiezan a ocupar los puestos de dirección en las compañías. Así que Manuel, darte en mi nombre y en el de IMF la bienvenida a este espacio, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. ¿Qué, qué estaremos conversando hoy? Vamos a dividir nuestra sesión en dos grandes áreas. Una primera parte donde yo estaré profundizando en esas habilidades personales, eso que llamamos soft skill. Y una segunda parte donde estaremos entendiendo el nuevo paradigma empresarial. Y cuando te inscribiste a esta sesión, pues el título ha sido Habilidades para tener éxito en la nueva realidad. Y aquí es importante que empecemos ya a comprender cuál es el impacto efectivamente de este nuevo escenario en el que profesionalmente hacemos vida. Por un lado, entonces, es necesario identificar las habilidades y estas habilidades las vamos a llamar comportamientos o las vamos a llamar competencias. En la medida que yo soy capaz de traducir ese soft skill a un comportamiento que realmente puedo incorporar como un hábito, voy a estar más cerca de eso segundo que hemos llamado éxito profesional. Y el éxito profesional entendido no solo como esas cosas que tú haces muy bien, sino en este entorno es necesario tener un posicionamiento, una marca personal que tan apetecible es para las necesidades del entorno tu perfil profesional actual. Y en tercer lugar, entender la nueva realidad no solo como el COVID, que sí, efectivamente esto yo siento que nos ha hecho más conscientes y en algunas industrias ha acelerado el proceso de innovación. Pero la verdad es que incluso fuera de este escenario sanitario, las compañías hoy están en un proceso de transformación. Estamos hablando no solo de transformación digital, no solo de unas nuevas maneras de trabajar, sino ciertamente un paradigma diferente. Hacer negocios de una manera distinta requiere incluir comportamientos que anteriormente no eran necesarios. Así que vamos a estar pivotando de alguna forma en estos grandes rubros, comportamientos y habilidades, y la clave es entender cómo eso que tengo yo como persona lo puedo transferir, cómo puedo hacer transferencia de ese comportamiento a mi rol profesional. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con la primera parte de nuestra sesión. Cuando hablamos de habilidades personales, es importante no solo conocerlas,
porque seguramente aquí hay términos que para todos son familiares: empatía, liderazgo, resultados. No somos ajenos a esos términos, ¿no? Pero realmente el trabajo retador implica en ser consciente de cuáles son los comportamientos que por un lado tengo y por otro lado requiero desarrollar. Solo en la medida que yo soy consciente de esa habilidad que tengo, la puedo poner realmente al servicio de los desafíos que se me van presentando, ¿no? Con lo cual, en la medida que yo les vaya dando ejemplos y tips de cada una de estas habilidades, es necesario que tú identifiques cuál es ese comportamiento que tienes o, por el contrario, cuál es el comportamiento que necesitas incorporar a tu perfil, ¿vale? Cuando yo soy consciente, puedo transferir y puedo convertir esa habilidad en una fortaleza. Y en la medida que mi perfil profesional tenga dentro de sus fortalezas, dentro de sus características representativas, esta soft skill, ciertamente como marca personal me posicionaré mejor y sin lugar a dudas en un entorno laboral que puede estar un poco convulso en este momento, yo me podré diferenciar. Hay algo interesante cuando hablamos de perfiles profesionales, es que por un lado la formación académica es indispensable y aquí vamos a hablar de que es indispensable que tengas la carrera, que tengas el máster, que tengas el idioma. Esto es necesario, sin esto no entramos al proceso de selección, pero realmente vamos a ser seleccionados por aquello que nos diferencia y el factor diferencial está en las habilidades. Con lo cual hablar de ese éxito profesional implica que tú seas realmente capaz de desarrollar en la misma medida esos conocimientos técnicos acompañados de habilidades. Los conocimientos es el qué hago y las habilidades es cómo lo hago. En la medida que ese cómo venga vinculado a resiliencia, creatividad, flexibilidad, empatía, liderazgo, resultados y relaciones personales, nuestro perfil tendrá mayor cabida y mayor oportunidad profesional en el entorno actual. ¿De acuerdo? Entonces, importante que pivotemos nuestro perfil y nuestro desarrollo en estas dos realidades. Vamos a ir, vamos paseándonos por este mapa de habilidades que si bien pudiésemos nosotros aquí llenar esto de mucha información y pudiésemos hablar de gestión del tiempo, de organización, incluso de gestión de equipos, hasta de comunicación, lo cierto es que en momentos de cambio, de innovación, se requieren 7 habilidades medulares dentro de nuestro perfil. Esta mezcla de habilidades nos va a garantizar que vamos a poder atender temas de personas, temas de tareas y temas de procesos de manera simultánea. Vamos a ir por cada uno de ellos. Cuando hablamos de resiliencia, es algo en lo que seguramente ya hoy muchos hemos podido experimentar, es esa capacidad no solo de poder afrontar un entorno que podemos considerar amenazante, difícil, sino que podemos gestionarlo y solucionar problemas dentro de ese entorno. En otras palabras, nos cambian las reglas del juego y aún así yo me posiciono de forma protagónica para poder dar respuestas a las necesidades del entorno. Cuando conversamos de este tipo de habilidades, allá hay cosas que tú ya has ido adquiriendo. De hecho, durante estos 4 meses, 3 meses que llevamos entre confinamiento y alerta sanitaria, te has visto obligado a ser seguramente más resiliente. Y aquí es posible que ante un entorno incierto venga la emoción del miedo como una emoción paralizante, como algo que, bueno, ante la incertidumbre no sé cómo moverme. Y la persona resiliente no es que no siente miedo, es que a pesar de sentir miedo, hace las cosas con miedo. Importante entonces tener el miedo como una emoción que me moviliza a generar acción y no que me paraliza. Sentir miedo no quiere decir que no hago nada. Tenemos un miedo o un poco ese temor o ese respeto ante situaciones ambiguas que realmente nos pueden movilizar. Aquí la clave es entender tú ante una situación cambiante o de constante transformación, cómo asumes el proceso. ¿Eres el primero en conseguir una excusa para tratar de mantener ese status quo o por el contrario eres de los primeros que a pesar de la incertidumbre puede empezar a tomar acción y sobre todo valorar nuevos escenarios y posibilidades? Esa sería la clave, tener esa capacidad para ante una situación que no depende de ti, cómo realmente te sientas
sales de la queja y empiezas a valorar con lo que tengo qué nuevo escenario o posibilidad puedo yo activar, ¿no? Sería la clave de ese perfil resiliente, porque hay una realidad que el entorno no solo es cambiante, sino que seguirá haciéndolo en una medida cada vez más acelerada, con lo cual es necesario ser capaces de gestionar y buscar soluciones con el entorno que día a día vamos teniendo. Hablar de creatividad es de alguna manera romper con el juicio que algunos profesionales tenemos que no somos creativos, sentimos que esto va más vinculado al mundo del marketing, al mundo del arte, al mundo de profesiones menos técnicas y nada más alejado que eso. La creatividad tiene una mezcla interesante con la innovación y es donde somos capaces de dar respuesta de una manera distinta a situaciones cotidianas. Esto requiere que tú como profesional tengas dos cosas importantes. Por un lado, curiosidad. Curiosidad de entender cómo funcionan otras cosas, quizás cómo funcionan otras industrias, entender cómo lo hacen en otras áreas. Y por otro lado, capacidad de aprender cosas diferentes a tu área de especialidad. Si bien el entorno y la manera en que las profesiones se van desarrollando invitan cada vez más a la especialización, esto está muy bien, efectivamente hay un nicho importante profesional cuando somos especialistas. Lo cierto es que yo que profesionalmente me dedico al mundo de recursos humanos y puedo ser especialista en el desarrollo de habilidades y competencias, eso no me resta a mí para yo poder entender cómo funciona una startup o entender qué impacto tiene la transformación digital en las relaciones humanas o comprender qué implican las áreas de desarrollo y cambio cultural cuando estoy en un entorno vinculado a sistemas o metodologías ágiles. Aquí la invitación es aprender algo más allá de lo que tú haces. Un buen comportamiento que podríamos incluir es empezar a leer posts de páginas o de blogs que no tengan que ver necesariamente con tu entorno natural profesional. Esto te invita y empiezas a descubrir nuevos conceptos. Es lo que necesitamos para poder trabajar con equipos multidisciplinares, es lo que necesitamos para poder dar respuesta distinta a problemas que son cotidianos, ¿vale? Hablamos de flexibilidad como esa capacidad de adaptarte. Es algo que sin duda hemos trabajado con detalle en los últimos meses. Y esta flexibilidad viene por un lado por el empleado o por el colaborador y además por la empresa. Lo cierto es que de una manera, algunos más abrupta que otras compañías han tenido que implantar modelos de teletrabajo, modelos de flexibilidad en la manera en la que reportamos o que gestionamos a nuestros equipos. Y esta flexibilidad tiene que ser entendida por ambas partes. Por un lado, con esa conciencia como colaborador de que efectivamente estamos en un entorno o en una necesidad que no se estaba esperando y cómo realmente tú te puedes adecuar a ese nuevo entorno flexible. Y aquí habla de tu capacidad de adaptación. Esta capacidad de adaptación viene también inmersa por la agilidad. Ya no solo vale que me adapte, sino la velocidad en la que yo soy capaz de asumir ese cambio va a marcar una diferencia importante en mí. ¿Sí? Entonces aquí vamos a empezar a hablar de entornos de trabajo más ágiles y esa flexibilidad la tienes que asumir como la capacidad de poder incluir en tu dinámica diaria no solo más rapidez en algunas cosas, porque la flexibilidad no va solo de velocidad, sino que también te plantees escenarios nuevos de trabajo, ¿no? Esto lo vamos a ir al final luego encajando como en un perfil integral. Vamos a hablar de nuestro cuarto cajón de competencias que corresponde a la empatía. En este espacio vamos a hablar de la inteligencia emocional y aquí la empatía tiene un rol muy importante porque cuando estamos en esta nueva realidad es necesario que seamos capaces no solo de ponernos en los zapatos del otro, sino de entender y de respetar la situación personal, familiar y profesional de cada una de las personas que forman parte de nuestro equipo, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de ejemplos como tal vez entender la conciliación en un sentido más amplio, tal vez la conciliación que para mí aporta es estar trabajando en casa todas las tardes, pero lo que aporta para otro es estar atendiendo
a su familia en horario de la mañana, ¿no? Y aquí la empatía y la flexibilidad hacen un juego importante porque es entender cuál es el punto de equilibrio donde ambas partes pues tenemos que ceder para poder compaginar y que no se afecte la dinámica de los equipos cuando estamos trabajando con otras personas. Hablar de empatía entonces implica hablar de inteligencia emocional, implica y empieza a suceder un fenómeno importante que vemos en el clima de algunas empresas en los últimos meses, que es la solidaridad y el sentido de humanidad. Esto que en ocasiones dentro del mundo profesional no lo hacemos tan visible, ¿no? Y esto no es más que darle valor lo importante a lo importante. Esto nos ha permitido relativizar efectivamente el sentido y la conciencia de la humanidad y de la vida ante otras cosas, ¿no? Esto implica quizás hasta qué punto yo puedo estallar ante un problema que es menor cuando realmente soy capaz de tener esta perspectiva de un concepto más amplio de equipo, de empatía y de solidaridad con los otros, ¿no? La empatía entonces corresponde a entender que hay distintas realidades y en la medida de eso yo soy capaz de ceder y buscar un punto medio con mis interlocutores, ¿no? Hablar de liderazgo dentro de la nueva realidad viene inmerso con un gran nivel de empatía. Si tuviésemos que encajar, ¿cuál es el líder que yo estaría esperando en este momento o que empieza a tener mucho más sentido en situaciones con tanta flexibilidad? Sin lugar a dudas sería el modelo de liderazgo de servicio. Es un líder que está al servicio del equipo para facilitar procesos caras adentro de la organización y que el cliente está en el centro del negocio. Tener al cliente en el centro del negocio no solo es una función de marketing, de comercial, sino también es un área de recursos humanos, de finanzas, de tecnología y de legal. Cuando realmente entendemos que el objetivo final trasciende al problema solo de mi equipo. El líder de servicio ha adquirido habilidades para fomentar en su equipo este tipo de comportamientos. Y esto quiere decir que generamos equipos más autónomos, equipos con mayor nivel de responsabilidad, equipos que son capaces de autogestionarse, que no requieren de esa presencia física del manager y un líder que gestiona el resultado a través de la satisfacción del cliente y sobre todo se manejan relaciones de confianza. Sin lugar a dudas sería el tipo de liderazgo que incluiríamos con estos conceptos, flexibilidad y empatía. Cuando empezamos a hablar de nosotros mismos, de alguna manera, pues resiliencia, flexibilidad, empatía, tiene un interlocutor del otro lado, ¿no? Las pones, son competencias que las demuestras en la medida que hay un partner en el que realmente tú puedes impactar en ese comportamiento. Pero es importante también trabajar en este autoliderazgo. Va a ser algo medular dentro de las habilidades que requerimos para asumir los nuevos retos. ¿Por qué? En la medida que tenemos entornos más flexibles, donde posiblemente tenemos reportes remotos en otros países, en otros horarios, donde de manera recurrente en toda mi jornada no estoy con mi equipo, se requiere no solo que tú generes autonomía, sino también la autonomía acompañada del concepto de responsabilidad. Entendemos aquí el autoliderazgo en cuatro grandes áreas. Es tu capacidad de autoconocimiento, tu capacidad de learnability. En tercer lugar, hablaremos de la perseverancia y en último lugar, de la gestión del estrés y del cambio. Son comportamientos que tienes que incorporar en ese devenir diario. Vamos a ir viendo cada una de estas cuatro palancas del autoliderazgo. En primer lugar, el autoconocimiento. Esto es tener no solo información, sino también conciencia de cuáles son tus fortalezas, ¿no? Cuáles son tus habilidades, cómo descubrirlas. Vamos a hablar aquí de algunos tips. En primer lugar, feedback, sin lugar a dudas, es una de las mejores herramientas para que nos puedan decir ese punto ciego que tenemos, ¿no? Si no estás en un entorno donde el feedback sea una conversación constructiva o quizás no hay una cultura de retroalimentación,
Te invito entonces que te manejes en otras dos vías. Por un lado, podrías hacer el test vía de fortalezas. Es un test que a través de su página web te hace un inventario muy detallado de todas las fortalezas que vienen vinculadas a la personalidad y te hace el ranking de las 5 primeras. Esto te empieza a dar pistas y sobre todo te empieza a dar vocabulario de cómo realmente, si el humor para mí es una fortaleza, cómo lo puedo poner yo al servicio del equipo en un momento de tensión, ¿de acuerdo? O si tal vez la perseverancia o quizás es mi orientación a la acción, el test vía podría ser una buena alternativa. Otra buena alternativa es entender tu personalidad y aquí podemos hablar de la metodología DISC. La metodología DIX no solo te da esos factores de comportamiento, que es como una radiografía de la forma en la que tú te paras ante el mundo, sino también te da unas pautas muy claras de cómo mejorar tu comunicación en función de tu interlocutor, ¿no? Son algunas herramientas que nosotros podríamos echar mano para poder conocernos mejor si aún no tenemos muy agudo ese olfato de ponerle nombre o nos falta vocabulario para poder identificar esas fortalezas que tenemos. Además, el autoconocimiento, además de las fortalezas, necesitamos entender cuáles son nuestras áreas de oportunidad, cuáles son esas cosas que debemos mejorar. En la medida que yo soy fiel evaluador de mi comportamiento y yo soy capaz de reconocer una oportunidad de mejora, surge aquí eh, un ejemplo muy claro de cómo poder cerrar esa brecha. Y sin lugar a dudas, una de las maneras más fáciles de cerrar una oportunidad es el modelado. Identifica a alguien que haga eso de una manera que para ti es adecuada y empieza a modelar un comportamiento. Esto lo podríamos hacer quizás con comunicación, es muy sencillo. Si para ti la parte de comunicación con tu equipo es una oportunidad de mejora o comunicación en términos de una audiencia es una oportunidad de mejora, identifica un speaker que lo haga muy bien y copia un comportamiento. En la medida que ese comportamiento ya sea un hábito que salga de forma natural y consciente en cada una de tus presentaciones, pudiésemos incorporar otro. Podría ser una vía para poder empezar a desarrollar esas habilidades. ¿De acuerdo? El autoliderazgo entonces dijimos que tiene una parte vinculada al autoconocimiento, tiene otra parte vinculada a un concepto que vamos a empezar a ver ya hoy en bibliografía y en influencers del área, que es el learnability, que no es más que esa capacidad de aprendizaje. La capacidad de aprendizaje no solo de esta formación académica necesaria dentro de mi perfil, sino esa capacidad de aprender de experiencias y de canales que hasta el momento para nosotros no eran legítimos. Algo a lo que nos ha ayudado esta situación de confinamiento es quizás aquellos que no tenían tan valorada la alternativa online, poderla incluir dentro de su catálogo de canales de aprendizaje. Entonces aquí vamos a incluir cosas como los MOOC, plataformas donde hacen webinars, plataformas especializadas en mi área. Vamos a incluir también LinkedIn como un canal formal de poder adquirir nueva información, ¿no? Esto va a hacer sentido también con la manera en la que te posicionas con tu marca personal, tema que estaremos viendo en nuestra última competencia. Pero de cara al autoliderazgo, más allá de conocer lo que tengo, es ser consciente de todo lo que quiero aprender y buscar los canales para ello. Aquí hablamos entonces de un interés por el aprendizaje y de una rapidez de aprendizaje. En la medida que yo sea capaz de incorporar esa nueva información a mi perfil, tendré mayor posibilidad de poderla incluir en esas acciones profesionales que finalmente serán las valoradas en la nueva realidad. En tercer lugar, hablábamos de la perseverancia y aquí pudiésemos hablar inclusive de esa autorresponsabilidad, esa disciplina de poder incorporar estas prácticas y por último, la gestión de la presión cuando no hemos estado acostumbrados a trabajar en un entorno más individual, es poco contacto con nuestros equipos y partners, inclusive con nuestros clientes, puede ser que esto genere en ti esa sensación de agobio, de no tener claridad si lo estás haciendo bien, con lo cual aquí es muy importante pues sumar a tu rutina estos tips en términos de teletrabajo que ya habremos visto durante todo el confinamiento, cosas como genera una rutina,
incluye hobbies dentro de tu día a día, deja espacio dentro de tu jornada laboral para atender a la familia o tus intereses personales. Es indispensable que generes como esas válvulas de escape para no colapsar y no sentir que estás de alguna manera en ese círculo vicioso que el trabajo o los objetivos no terminan. Entonces, el autoliderazgo pasa por la responsabilidad de adquirir y desarrollar y por otra parte de gestionar ese entorno que pudiese hacerme ella dentro del resto de mis habilidades. Vemos una sexta competencia que es la orientación a resultados. Esta es una competencia que pudiésemos sentir que es muy operativa, ¿no? Pareciera que es una competencia que desde el inicio de nuestra carrera está presente, es importante llegar al objetivo, pero lo cierto es que ha habido un fenómeno durante este espacio de trabajo flexible que somos más conscientes del tiempo efectivo de trabajo. Esto es necesario que lo domines de cara a tu próximo reto profesional. Sin lugar a dudas, los procesos de selección estarán valorando cuál va a ser ese nivel de orientación a resultados y de autonomía que tienes en la gestión de tus procesos. Entonces, entender el tiempo efectivo de tu jornada pasa incluso por comprender cuál es el horario del día donde eres más productivo. En la medida que tú puedas administrar tu trabajo, que esos temas más retadores o que requieren un poco más de atención los puedas incorporar en ese horario de la agenda, empiezas a generar mayores resultados. Esto es muy importante conocerlo porque de alguna manera cuando estamos en la dinámica de ir a la oficina, de trabajar de 9 a 6, tenemos ya la rutina muy estipulada, pero cuando esa flexibilidad y esa autonomía la tengo para yo poder administrar mi tiempo efectivo, es necesario ser consciente en la organización o en la planificación de las tareas. Entonces, orientación a resultados pasa por saber planificar en el tiempo vital o ese tiempo efectivo de trabajo en mi jornada, pasa por establecer prioridades y entender claramente esa matriz de Eisenhower, qué es lo importante y qué es lo urgente, y poder de alguna manera pivotar en esos cuatro cuadrantes. En tercer lugar, tu capacidad de organización, ¿no? Y por último, la orientación a la calidad. En ocasiones cuando estamos en funciones presenciales, está el equipo, está el manager, está el cliente o están las otras áreas de apoyo, es muy fácil ir, presentar trabajos o acercarte al otro e ir valorando los estándares de calidad. Eso hoy lo seguimos haciendo, pero no solo a través de una práctica inconsciente de validar qué tan bien o qué tan mal está mi trabajo, sino a través de metodologías que incluyen en la dinámica de trabajo de todos esa validación a través de pequeños sprints sobre el concepto de calidad y valor incremental de lo que estamos haciendo. Entonces, la orientación a resultados tiene un claro objetivo en el tiempo efectivo, entregar productos de máxima calidad y adicionalmente desarrolla en ti tu capacidad de planificación y organización. Cerraríamos este pool de habilidades personales con nuestra capacidad para relacionarnos en entornos digitales. Es algo que pareciera que aún nos puede costar. Temas como la cámara, temas como el chat y finalmente es legitimar que hay un entorno distinto para comunicarnos con los otros. Y aquí el reto es que puedas seguir generando influencia en tu entorno de trabajo o en tus clientes a través de un entorno diferente. Aquí vamos a hablar entonces de tu comunicación como individuo y hablaremos de la marca personal. Este es el momento para posicionarte profesionalmente. Dejas de pertenecer a una empresa para realmente ser un profesional de recursos humanos, de finanzas o de transformación. La empresa sencillamente es un acompañante de ese momento en tu periodo vital y profesional, pero lo cierto es que tú profesionalmente necesitas empezar a posicionarte. Entonces aquí hablaríamos, por ejemplo, de LinkedIn, hablaríamos quizás de cuál ha sido tu aporte en este proceso para poder compartir tu conocimiento o buenas prácticas, entender qué plataformas, que en este momento hay muchas, te permitirían a ti exponerte quizás con un artículo, alguna buena idea. Y hablaríamos entonces de cómo en los canales digitales tú te posicionas y te comunicas. Y por otro lado,
cómo trabajas con otros a través de red y herramientas colaborativas, que sin duda es la base de la forma de trabajar en este momento en la parte más táctica y operativa, ¿no? Estos 7 cajones serían los que vienen vinculados a esas habilidades que formarán parte del proceso de selección. Las preguntas de la entrevista van a ir vinculadas a cuáles son esos comportamientos que hablan de ti en términos de flexibilidad, autoconocimiento, empatía, resiliencia, creatividad y comunicación. ¿Ok? Quiero compartir y darle el paso ahora a Manuel, que nos va a ayudar a hacer la traducción de esos comportamientos personales en las necesidades del nuevo paradigma. Manuel, todo tuyo. Muchas gracias, Teresa. Bueno, en primer lugar, agradecer a IMF y a ti personalmente la invitación. Voy a tratar de, bueno, en el tiempo que tenemos, tratar de dar un paseo por cómo todo lo que tú has estado comentando desde el punto de vista de capabilities, habilidades y capacidades, o sea, poner un poco en contexto dónde estamos, hacia dónde vamos y el cómo se traducen esas capacidades en la situación actual que estamos viendo en la industria, ¿no? Lo que conocemos como la nueva revolución 4.0, ¿no? que conocemos. Entonces voy a tratar de hacer un paseo que va a terminar en el mismo punto, ¿no? O sea, cómo todo este nuevo cambio de paradigma nos lleva a necesitar otro tipo de capacidades en el mundo empresarial, ¿no? Entonces, trataré de hacer ese paseo a lo largo de los próximos minutos, ¿no? Eh, bueno, en primer lugar, como digo, el empezar a poner cierto contexto eh, a la situación que estamos viviendo actualmente. Y actualmente no me estoy centrando en la situación pues que hemos vivido recientemente de COVID-19, que lo que ha venido a hacer es sencillamente acelerar ese proceso de cambio, ese proceso transformacional en el que ya veníamos trabajando. ¿Vale? Lo que ha hecho es bueno, traer mucho más, acelerar todos los proyectos de transformación, acelerar los cambios culturales que ahora abordaremos también en la presentación. Eh, lo vemos en una serie de indicadores, ¿no? Que es un poco lo que os voy a ir mostrando, ¿no? Este nuevo paradigma lo vamos a ver en términos de, por ejemplo, el crecimiento exponencial que tenemos en lo que llamamos el Club de los Unicornios, que son aquellas empresas que tienen una valoración de más de un billón de dólares, y podemos ver la evolución que han tenido en los últimos años, ¿no? O sea, es absolutamente exponencial, y esto está a fecha de enero del 17. Si lo actualizáramos al 2020 sería aún más sorprendente, ¿no? Es decir, tenemos un crecimiento exponencial de este tipo de empresas precisamente por ser lo que llamamos organizaciones exponenciales. Hay un cambio de paradigma en la construcción de empresas. Bueno, todos sabemos de pues, Instagram, compañía fotográfica más valiosa del mundo que no vende cámaras, o Uber, que no tiene coches, etcétera, etcétera, ¿no? Netflix, que al final es una plataforma de contenidos, pero que no, es una red televisiva de más alto crecimiento, pero que no tiene red de cable, y así en general, ¿no? Airbnb, que no tiene activos. Tenemos este tipo de organizaciones, que es lo que, como digo, llamamos organizaciones exponenciales, que se basan en una serie de atributos muy particulares, que, bueno, de hecho hay mucha metodología alrededor de este concepto, eh, basados, como digo, en dos tipos de atributos, ¿no? Por un lado, los que soportan la escalabilidad de esos proyectos, ¿no? El tener un staff on demand, es decir, tener estructuras muy livianas, muy planas, community and crowd, es decir, basados en la generación de ecosistemas, no de plataformas únicas, sino de generar con toda la comunidad que hay alrededor y, por tanto, capturar todos esos núcleos alrededor de la idea, muy tecnológicas, ¿vale? Basadas en algoritmos, que se apalancan en otros activos, no necesariamente, idealmente no en balance. En fin, tiene una serie de, bueno, el compromiso entendido como nuevas formas de trabajar, que también abordaremos a continuación. Y luego todo lo que es el manejo de la abundancia, ¿vale? Escalabilidad y abundancia. Son las dos magnitudes que todas las organizaciones exponenciales comparten. A continuación, bueno, aquí podéis ver igualmente, ¿no? Este es bueno, pues una forma de mostraros cómo el crecimiento que hemos tenido o que hemos acelerado en lo que tardamos en tener una compañía con más de 50 millones de usuarios, ¿no? Entonces, podéis ver, pues es muy llamativo lo que tardamos en el mercado del automóvil o en de aerolíneas, y pues
plataformas ya como Instagram, Facebook, Twitter, que todos conocemos, pues estáis viendo que es 2, 1 año aproximadamente, pero luego hay cantidad de plataformas y ideas. Hay muchas más. Aquí tenemos la de Pokémon en 19 días, pero hay cantidad de ellas que están en el entorno de las 2 semanas, ¿no? O sea, que ya tenemos capacidad, combinando la escalabilidad y la abundancia, de alcanzar 50 millones de usuarios, ¿no? Esto enlaza muy bien con la ley de los retornos acelerados, ¿vale? Que ya comenzó en su momento en el año 65, la ley de Moore. Lo que viene a decir es, la ley de Moore se basaba en que cada 2 años se multiplicaba la capacidad computacional. O sea, básicamente se duplicaba el número de transmisores en un microprocesador cada 2 años, ¿no? Es lo que versaba la ley de Moore. Esto no solamente se ha demostrado a lo largo de la historia, sino que en el punto en el que ahora nos encontramos, de ahí un poco la gráfica, es que estamos entrando en lo que llamamos el punto de singularity, ¿vale? El punto de singularity es en el cual se calcula que se alcanzará en el 2045, continuando esa velocidad de crecimiento computacional, esa velocidad a la que todo está cambiando, continuando en los próximos 25 años, tendríamos una capacidad de inteligencia computacional mayor al de toda la humanidad, ¿vale? Por unidad de procesamiento. Eso es lo que llamamos, o sea, esto enlaza claramente con, bueno, pues a mí me gusta mucho esta frase porque creo que ilustra muy bien, como digo, la velocidad a la que todo está cambiando, la capacidad de generar información que tenemos actualmente, ¿no? Cada 2 días tenemos mayor información o la misma cantidad de información que es la que se había creado desde el principio de la historia y hasta el año 2003, ¿no? El punto de singularity, como os comentaba anteriormente, Ray Kurzweil lo que hace es evolucionar esa ley de Moore, bueno, pues basándonos en la combinación de 4 tecnologías, computing, genetics, nanotecnología y robótica. Lo que hace es, pues como digo, crear ese concepto de singularity, que es pues, un periodo a través del cual la combinación de todas esas tecnologías crean una inteligencia superhumana, ¿no? Si queremos llamarla, ¿no? Esa velocidad a la que todo está cambiando lo vemos perfectamente en la evolución de las compañías más innovadoras del mundo, ¿no? Hay cantidad de rankings. Este es el más reputado a nivel internacional, que es el de Fast Company. Este está actualizado en 2000, o sea, tengo el 2019 y 2020, ¿no? Lo que aquí trato de ilustraros es en el del 2019, ahí tenéis, como os digo, las 50 compañías más innovadoras del mundo del 2019, en base a una serie de criterios muy exhaustivos. Lo que aquí podéis ver es, y demuestra claramente a la velocidad a la que innovamos, la posición que tiene Apple, por ejemplo, que todos podemos tenerla en mente como una referencia, y lo es, desde el punto de vista de innovación. Bueno, pues hay 16 empresas bastante más innovadoras y que están adaptándose mejor a ese nuevo paradigma, lo cual ya de por sí es pues, realmente remarcable, ¿no? Y luego en el lado derecho que tenemos de 2020, sobre todo aquí lo que trato de ilustrar es que en la evolución de los últimos 10-15 años, entre 5 y 10 empresas se repiten en el listado de las 50 más innovadoras. Es decir, podemos ver una fluctuación de entre 40 y 45 empresas cada año en este ranking. Eso nos da una idea, volviendo al punto anterior, de la capacidad de generación de organizaciones exponenciales basada en los atributos que veíamos anteriormente, ¿no? Por tanto, esto nos lleva bueno, también quería comentaros, dentro de todo ese concepto de la velocidad, de lo cambiante que están siendo todas las industrias en realidad, estamos viendo cambios absolutamente transformacionales en industrias muy tradicionales. Esta foto que veis aquí, ¿vale? Que podría perfectamente corresponder a un, pues no sé, a un gran almacén. Eso es una sucursal bancaria, ¿vale? Actualmente, de una de las empresas con mayor penetrabilidad en España, ¿no? Bueno, pues, móviles, tablets, motos, o sea, puedes hacer prácticamente cualquier tipo de transacción de consumo, ¿no? En la misma línea, ¿no? Tenemos, pues aquí vemos el caso de BBV, ¿no? Que comenzó a lanzar y a vender alimentos frescos en su plataforma online, o las dos fotos de abajo, en este caso esas dos son de Santander, la de arriba es Caixa, ¿vale? Para que tengáis la referencia, luego BBV el tema de los alimentos, y Santander que lo que ha hecho es cambiar completamente su modelo de negocio, creando el tema de los World Cafés. Si no lo conocéis es realmente interesante verlo. Y son, bueno, pues son centros de co-creación donde puedes encontrar, por supuesto, asesoramiento de cualquier tipo de producto financiero, pero puedes trabajar allí, puedes encontrar todo tipo de soluciones tecnológicas para tu proyecto, y bueno, pues es un nuevo concepto ni siquiera lo llamaría sucursal, ¿vale? Es un nuevo concepto de acercamiento de las finanzas al mundo empresarial, ¿no? Ese nuevo paradigma. Estamos viendo cosas como esta, ¿no? Ya empezamos a verlas como natural, ir a comprar, pues en este caso es un compuesto vitamínico, y abajo pagar con Amazon Pay. Es decir, en industrias muy tradicionales lo que estamos viendo, a lo que estamos asistiendo es a la competencia de nuevos gigantes, de nuevos players,
que están entrando en sectores tradicionales, ¿no? Aquí tenéis Apple, Amazon, Google, Google ya con licencia bancaria en Europa, Facebook solamente para, bueno, solamente comercio electrónico de momento, pero vemos todos esos nuevos entrantes y, por tanto, cómo se modifica a una velocidad enorme industrias muy tradicionales, ¿no? Estamos viendo la aparición de nuevos conceptos, ¿no? Como el concepto de transparency, de trust y transparency, que enlazo perfectamente con la manera en la que ahora tenemos que empezar a comunicarnos dentro de las organizaciones y que estamos sufriendo en muchos casos, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, como este, ¿no? Muy llamativo, ¿no? Pepephone se autodenuncia tras haber vulnerado la ley de protección de datos, ¿no? Mandó por error un correo a más de 4.800 clientes bueno, en algo que evidentemente fue un error, consiguió transparentarlo, decidieron transparentarlo para hacer, de hecho, pues oye, no solamente una forma de reivindicar, oye, pues aquí nos hemos equivocado y evidentemente estamos poniendo a partir de este momento los controles necesarios, sino que además consiguió hacer una campaña de marketing realmente interesante, ¿no? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Es muy importante aquí abordar en toda esa transformación que estamos sufriendo y a la velocidad que lo estamos haciendo el concepto del social business, ¿no? Obviamente conocemos todos que venimos, oye, pues desde una transformación digital desde el punto de vista de computación, donde entran los ordenadores, pasamos luego a digital media, la aparición de Internet, luego pasamos a los e-commerce, luego eso nos hemos transformado en un tema más social y por último a la explosión de todas las plataformas sociales, ¿no? El concepto de negocio ya está en un paso posterior a todo esto, ¿no? Es lo que llamamos el social business, ¿no? El social business es, y eso es importante entenderlo, es un concepto que implica un conjunto de cosas, ¿vale? El social business no es una plataforma en un silo o no es una campaña de marketing, ¿vale? El social business es un concepto que implica todas las estrategias, tecnologías y procesos que ponen en marcha a la organización para involucrar a todo un ecosistema. Es decir, ya dejamos de hablar de desarrollos tecnológicos o desarrollos de productos concretos, campañas muy localizadas, para hablar de un concepto de ecosistema. Enlazar nuestro proyecto con todo lo que nos rodea alrededor y en lo que podemos capturar abundancia y escalabilidad, ¿vale? Del mismo modo, o siguiendo la misma argumentación, esa diferencia muy clara que existe entre el social business y el social media, que en muchas ocasiones confundimos, ¿no? Las estrategias de social media se plantean desde el departamento de marketing, ¿no? Son temas muy ad hoc, muy puntuales. En el caso del social business, como digo, es algo mucho más paradigmático. Es un cambio de filosofía y que abarca pues, desde la tecnología de información a la comunicación. Bueno, el mejor ejemplo para eso son las nuevas en redes sociales, ¿no? Las empresas de redes sociales que han sabido capturar perfectamente toda esa escalabilidad, ¿no? Luego, seguimos con el cambio de paradigma, ¿no? La innovación entendida como el business as usual. Es algo que tenemos que interiorizar, dejar de pensar en la innovación como un proyecto a 5 años en el que quiero hacer un planteamiento para ver dónde voy a estar. No sabemos dónde vamos a estar dentro de 5 años. Ninguna industria sabe dónde estará dentro de 5 años. Por tanto, la innovación debe ser incorporada como un proceso absolutamente evolutivo, recurrente, y que forma parte del ADN cultural de la corporación, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo muy paradigmático, ¿no? El caso de Kodak, que todos conocemos, líder mundial en los finales ya de los 70s, 80s y todos los 90s, no tanto en la venta de cámaras, que evidentemente vendía y era un gigante, fundamentalmente la parte principal de su revenue stream se situaba en el revelado de fotografía, donde había un canon con independencia de la cámara con la que se realizara el fotograma, el revelado es donde realmente pues Kodak era el líder absoluto a nivel mundial, ¿no? Kodak quebró en 2012, ¿vale? Quiebra porque no sabe adaptarse al cambio, no sabe leer o entender esa innovación como algo pues, que si no lo haces tú lo va a hacer alguien más, ¿no? Tenemos el caso de Instagram, que en el año 2012, año de la bancarrota de Kodak, lo adquiere por 1.000 millones de euros Facebook y 13 empleados. Estructuras planas, pequeñas, escalables y que capturan la abundancia, ¿no? Lo más llamativo de esta quiebra es que la empresa que genera o diseña la primera cámara digital fue Kodak, fue Steve Sanson, entra a formar parte de Kodak en el año 73. Estaba trabajando en un dispositivo de temas de baterías y inventa esa primera cámara digital, ¿no? O sea, con lo cual aún es más llamativo que el inventor de todo ese cambio transformacional en esa industria en concreto estaba dentro, ¿no? El primer prototipo lo presentan en Kodak a finales de los 80 y es rechazado, ¿vale? Lo consideran un muy buen invento,
pero lo que hacía era canibalizar por completo, romper por completo el 80% o el 90% de su negocio, que era el de revelado de fotografía tradicional. Por tanto, bueno, cometieron un error y sí que hicieron algo inteligente, patentaron esa primera cámara digital, pero nunca la comercializaron. La patente terminó en 2007, o sea, durante 2007 pudo sobrevivir con esa patente. Del 2007 al 2012 quebró. ¿Vale? No estaba evidentemente adaptada a lo que el mercado demandaba, ¿no? Cambio de paradigma, continúo en eso, en la manera en la que ahora el cliente es tenido en cuenta. Siempre toda la vida hemos escuchado el cliente tiene la razón, el cliente, pero la capacidad de comunicarnos que tenemos, el número de interacciones que tenemos es absolutamente exponencial ahora, ¿no? Por tanto, tenemos que atacar la divergencia que existe entre lo que piensan las empresas y lo que piensa el consumidor, ¿no? Este caso es paradigmático, ¿no? Hay un estudio de Bain & Company que viene a decir que el 80% de los líderes pues creen en sus comités de calidad pues, que tenemos una customer experience, una experiencia de cliente pues, realmente buena, ¿no? Fuera, en el mercado, tan solo el 8% de esas empresas creen que efectivamente ese es el caso. O sea, hay una absoluta desconexión entre lo que pensamos desde dentro de las corporaciones y está pasando fuera. Por tanto, hay que escuchar mucho más y reaccionar de manera mucho más rápida, ¿no? Bueno, esta es simplemente es muy rápida. Algunas de las magnitudes que usamos y que más pues comentamos en el mundo de la transformación, ¿no? El 30% de los datos que fluyen dentro de las compañías no se capturan, ¿vale? Por tanto, el capturar todo ese flujo de información es donde hay una gran ventaja competitiva. El 85%, es importante saber que el 85% de la interacción con los clientes va a desaparecer en la interacción humana a partir de este año. Eso no quiere decir, ojo, el otro 15% es absolutamente material, es crucial y ninguna máquina lo va a sustituir nunca. Pero sí es cierto que todo eso, desde el punto de vista operacional, pues oye, hay que adaptarse cuanto antes, porque realmente esas interacciones, esos puntos de interacción que generan leads, ventas, van a producirse en canales digitales, ¿no? Luego, y enlazando ya con habilidades y capacidades que veremos posteriormente. El 65% de los niños que estudian hoy pues están estudiando para trabajos que no existen. Por tanto, planificar, vamos a basarnos en otro tipo de skills, por tanto, no es tanto apalancarnos en lo que usted hace hoy, ¿vale? Que evidentemente es relevante, sino en la capacidad que usted tiene de construir o de adaptarse al cambio y a lo que la industria va a ir demandando con esta velocidad, ¿no? Bueno, el 90% de los empleados anticipan que va a haber una creciente competición por el talento bueno, que el 37% de las empresas realmente digitales tienen mejores datos financieros, ¿no? Todo esto nos lleva a hablar pues, de, oye, pues que a mí esta frase me encanta, si el cambio está sucediendo fuera más rápidamente que dentro, pues tu final, tienes una señal para tu final, ¿no? Y obviamente, pues ya lo dijo Charles Darwin, pues no yo, que quien sobrevive no va a ser ni el más fuerte ni más inteligente, sino el que tenga la mejor capacidad de adaptación a todo este cambio. Esto no lo llevamos, ese es el contexto en el que vivimos, a la velocidad que estamos cambiando y, como digo, todo el cambio de paradigma que tenemos. Abordo muy rápidamente el tema de la transformación digital o el lazo de eso con la transformación digital y Agile, ¿no? La transformación digital al final es, como digo, es ese conjunto de cosas, ¿no? Tiene diferentes bueno, pues, grupos de cambios transformacionales que aborden pues, desde la cultura, organizacional y de estructura, desde luego de personas y de tareas y operacional, ¿no? Por tanto, es mucho más que la suma de pequeños cambios tecnológicos. Hoy vamos a hacer una transformación digital, vamos a cambiar los ordenadores. Eso no es una transformación digital. No tengo un canal de e-commerce, voy a tener un canal de e-commerce para incrementar mis ventas. Eso no es una transformación digital. La transformación digital engloba un conjunto de cosas. Y yo, personalmente, esto es lo que, by the book, como se suele decir, serían los 8 parámetros de una transformación digital, ¿vale? Muchos, evidentemente, son muy importantes y hay que abordarlos. Pero hay uno que es absolutamente medular y que condiciona a todos los demás, que es el cambio cultural y o sea, el cultural de la empresa que va a, de una manera muy capilarizada, a afectar al resto de desarrollos de una transformación digital dentro de la organización. Y esa es la cultura donde me quiero detener un poco más, ¿no? Solemos decir que la cultura pues, se come la estrategia para desayunar. Una gran estrategia a 5 o 10 años, como os decía antes, que no está bajada a un cambio cultural muy profundo, no vale absolutamente para nada. Es cantidad de millones de euros en el desarrollo de una estrategia que en ningún caso va a triunfar, ¿no? Lo que hay que hacer es permear esa transformación digital, esos cambios, a una cultura. No quedarnos solamente en la parte de arriba del iceberg, sino tratar de bajarla a cosas realmente mucho más
como digo, mucho más importantes a la hora de que esos cambios trasciendan, de que realmente la transformación digital de una compañía suceda, ¿no? En ese sentido, estamos viendo una evolución. Esto es un libro que os recomiendo encarecidamente, es el Reinventing Organizations de Frederic Laloux, que lo que viene a hablarnos es desde, bueno, pues desde el origen de la humanidad, ¿no? Cómo nos hemos ido organizando, tanto la sociedad como posteriormente las organizaciones, y cómo vamos evolucionando en todos esos cambios, ¿no? A medida que la tecnología nos lleva a modificar muchos de nuestros parámetros de comportamiento. La mayoría de las multinacionales tradicionales que pudiéramos conocer estarían probablemente serían naranjas en su mayoría, pero podemos ver componentes de varias, ¿no? Podemos ver algo mucho más, oye, pues que sí tocan la innovación, pero estos son muy jerarquizadas, pueden tener ciertos parámetros de meritocracia, pero son altamente burocráticas, con estructuras muy piramidales, etcétera, etcétera. Las familiares más con un empoderamiento, se pueden basar más en aspectos culturales y ciertos valores. Y como digo, algunas multinacionales pueden tener aspectos de ambas, ¿no? A donde estamos yendo es un concepto, lo que llamamos las organizaciones TIL, ¿vale? Que son sistemas mucho más celulares, como los conocemos. Tienen un propósito evolutivo y se basan en la autogestión y en la plenitud e independencia de cada una de esas diferentes células interconectadas, ¿no? Es algo que representa muy bien este gráfico, ¿no? O sea, es pasar de organizaciones que trabajan como máquinas, estructuras muy piramidales, en silos. Yo tengo al que sabe de tecnología, al que dice que sabe de estrategia y al que sabe de tal, ¿no? Entonces, yo tengo silos en cada uno, en la base de esa pirámide. En medio tengo una capa de burocracia muy importante y luego tengo el top-down management que tiene una visión de todo, pero no tiene la capacidad directa de conocer cuáles son los problemas de cada uno de esos hilos y aún pero no tenemos esa velocidad y esa adaptabilidad que el nuevo paradigma requiere, ¿no? Eso lo conseguimos con estructuras celulares. La naturaleza es el mejor espejo en el que tratar de saber cómo trabajan nuestras células. Es la mejor manera o espejo en el que mirarnos para adaptar nuestras organizaciones, ¿no? Las organizaciones, los organismos hechos de este tipo de estructuras, se llaman celulares o organísmicos, lo que hacen es trabajar con pequeñas células multidisciplinares en el desarrollo de un mínimo producto viable e iteran constantemente, ¿vale? Es decir, sí existe el concepto de management, sí seguimos evidentemente encontrando ese concepto de liderazgo, pero de una forma mucho más para dar dirección, para promover ese cambio, esa acción y ese cambio cultural, ¿no? Todo esto enlaza con el concepto de holocracia, ¿vale? Estamos viendo casi todas las organizaciones exponenciales que vimos anteriormente se basan en la holocracia. Son estructuras absolutamente planas, como digo, en la que tienen un liderazgo muy distribuido, tienen una serie de eventos y de ritos muy distintos a las organizaciones tradicionales. Oye, pues todas las mañanas, pues hoy un coffee break en el que todo el equipo llega a compartir buenas noticias. Eso enlaza muy bien con todas las metodologías agile que ahora tocaremos, ¿no? Lo que vamos a hacer es compartir todos los puntos positivos y negativos en sesiones muy diarias. Vamos a trabajar en equipos autónomos en la que no existe un liderazgo por encima del otro, es decir, los distintos componentes de esa célula garantizan el éxito y vamos a ir rotando y vamos a ir viendo diferentes cosas. Es decir, la flexibilidad, obviamente como decía, el liderazgo compartido, son estructuras muy distintas a lo que podemos ver en estructuras muy tradicionales, ¿no? En Agile me detengo, pues nos llevaría muchísimo más tiempo. En Agile me detengo solo muy rápidamente en explicar que ese es un conjunto de marcos. ¿Vale? Agile no es, ahora escuchamos, esto es Agile. ¿Qué es Agile? Es decir, al final es un conjunto de marcos de trabajo, engloba cantidad de metodologías, ¿no? Pues Scrum, Kanban, bueno, toda la parte de Safe, Management 3.0, hay cantidad de ellas que tienen y comparten los mismos valores y el mismo manifiesto, si queréis, ¿no? Que vais a ver a continuación. Tiene un enfoque muy flexible de iteración, en el que todo el mundo colabora altamente en pequeñas iteraciones, con actualizaciones incrementales concretas del producto o servicio. Yo determino qué es el mínimo producto viable del lado de negocio, normalmente, que es el que me va a definir cuál es lo que llamamos las historias de usuario, y me va a definir exactamente qué quiero, y sobre eso yo lo voy a partir en distintas pequeñas células que ya en sí mismas
generarían un cambio sustancial o transformacional en ese área. Y sobre una iteración constante voy a ir generando cambios exponenciales. Mejora continua y, desde luego, aporta valor desde esa primera iteración. Este es el manifiesto Agile que, como digo, comparte cualquiera de las empresas o los marcos de trabajo Agile, ¿no? Voy llegando un poco hacia el final, ¿no? Me voy moviendo hacia las personas. Todo este cambio paradigmático en las industrias nos lleva a nuevos conceptos como el de job crafting, en el que ya estamos viendo en muchas multinacionales, ¿no? Nosotros en Santander lo estamos haciendo realmente bien también, como otras muchas multinacionales, en empezar a adaptar todo el trabajo. No hablo COVID, hablo pre-COVID, es decir, es un tema, como decía antes, mucho más, que debe permear mucho más. Hablamos de un cambio cultural en el que podamos diseñar tu puesto de trabajo, ¿no? O sea, hay empresas, organizaciones exponenciales, ¿no? Lo que veíamos antes, se basan prácticamente todas ellas en este concepto del crafting, ¿no? Tú diseñas tu jornada, un concepto de flexi working muy amplio, tus tareas, tu función. La función, volviendo a esas células en las que trabajamos, tú puedes moverte de una célula a otra con absoluta naturalidad bajo tu petición, te vas moviendo, puedes trabajar simultanear en distintos proyectos, defines sus objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Cambia por completo el paradigma del feedback, ¿vale? En las organizaciones tradicionales y las que todos hemos conocido, pues un feedback, oye, de arriba a abajo, una vez al año a lo sumo. Esto cambia, ¿no? Completamente, ¿no? Eso se representaría la empresa tradicional. La foto de la izquierda, estamos en un concepto de comunicación bidireccional y continua, diaria, diría, ¿no? Es, por ejemplo, lo que se basa en la metodología Scrum en Agile, ¿no? Solo un 37% de los empleados se siente identificado con la cultura, ¿vale? Estos son datos de Achievers. Y esto es un ejemplo muy interesante, muy paradigmático que quería compartir con vosotros. Es una empresa multinacional, tiene base aquí en Madrid. Es una empresa de desarrollo de Big Data, líder absoluto en lo que hace, una tecnología potentísima. Por supuesto, organización exponencial, comparte cantidad de atributos exponenciales, con un cambio de mindset, o sea, con un mindset absolutamente nace, o sea, es nativa digital, nace y permea y respira en cada una de sus paredes cualquiera de estas características, ¿no?, que hemos ido viendo a lo largo de la presentación. Y me quería compartir con vosotros cuáles son sus valores y los beneficios que ofrecen, por ejemplo, cuando entras en la web, ¿vale? Es decir, eso ya nos da una medida de la diferencia que existe entre el concepto tradicional de management y donde claramente hay que moverse de manera muy rápida, ¿no? Pues valores mucho más van a tocar a lo que el empleado le importa, compartiendo obviamente el desarrollo profesional, pero con el desarrollo de otras cosas, ¿no? Y el tipo de beneficios, ¿no? Pues vamos a tenemos banda de música, hacemos organización de eventos en equipo, en el que vamos además a desarrollar la estrategia de la empresa, es decir, es un concepto mucho más social y de bienestar al mismo tiempo que se consiguen los objetivos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a conectar a las personas a todo este cambio de paradigma, ¿no? A la velocidad que estamos cambiando y con esos nuevos competidores que veíamos que entran en sectores tradicionales. Vamos a pasar del empleado como una utility, usted se sienta aquí, tiene un ordenador, tiene que hacer esto o aquello, vamos a pasar a un concepto completamente distinto de experiencia de empleado. Es un end-to-end employee experience que cambia por completo. Es un sitio en el que dejemos de ir porque tengo que ir, porque ahí me esperan, a un concepto mucho más de querer ir a ese sitio a desarrollarme personal y profesionalmente, ¿no? Y esa primera parte personal hay que desarrollarla y fomentarla dentro de la empresa, ¿no? Esos son, para tener una orden de magnitud, los 20 trabajos más buscados actualmente, ¿vale? Eso nos da claramente una foto de la velocidad a la que estamos cambiando y el tipo de perfiles que se demandan. Lejos de todo lo que, bueno, pues anteriormente era una oferta de trabajo tradicional en cualquier empresa, ¿no? Tomo esta referencia, el data scientist, como el hecho está considerado el rol más sexy del siglo XX, ¿no? Del siglo XXI. Entonces, al final, esto lo que nos da es, por tomar uno, llegar al punto que os quería transmitir. Cuando estamos hablando de cosas muy nicho, muy concretas, muy técnicas, como puede ser un data scientist, lo que vemos en el nuevo tipo de skills y de capacidades que buscamos, estamos abordando ahora lo que llamamos todo este conjunto de cosas que son las soft skills y que son absolutamente cruciales para poder absorber el cambio de paradigma, ¿no? Hablamos entonces del Nomad. Este es el concepto de Nomad y voy enlazando con lo que Teresa inicialmente nos comentaba, que va a ser un gestor de conocimiento, un nativo digital, que se siente perfectamente cómodo con ese aprendizaje continuo, basa su éxito en relaciones personales en conectividad,
No existen las fronteras físicas, el presencialismo, etcétera, etcétera. Son altamente flexibles, resilientes al cambio, o sea, resilientes a las situaciones negativas y perfectamente adaptables al cambio, ¿no? Y tienen una tolerancia al fracaso altísima, ¿no? Nacen nuevos perfiles digitales, ¿vale? Esa es la clasificación que hace de Bali, por ejemplo, de pusher, supporter, influencer. Nacen nuevos perfiles. Tenemos que clasificar a los empleados de una forma absolutamente distinta a como lo hacíamos tradicionalmente. Y esto nos lleva a generar nuevos líderes, nuevos estilos de liderazgos, ¿no? Tom Peters, considerado uno de los profetas de la transformación, decía que los líderes no crean seguidores, sino lo que crean son más líderes, ¿no? O deberían de tener la capacidad de crear a nuevos líderes, ¿no? Por tanto, el liderazgo, vamos a pasar de lo que vamos a pasar de lo que llamamos de, pues, de una posición, de un título, que tradicionalmente hemos conocido al líder, al head del área, a una acción, a una serie de comportamientos que enlazan con lo que hemos visto de las organizaciones TIL y de esos líderes agiles, ¿no? Bueno, en definitiva, conclusiones, una última slide. Todo lo que hemos visto, ese camino, hoy pues a mí me gustaría cerrarlo con el principio, ¿no? Que nos abordaba Teresa. Todo este cambio de paradigma, la rapidez a la que se está desarrollando, la inclusión de nuevos entrantes exponenciales apalancados en unos atributos muy diferentes a los que el resto de la industria tradicional tiene, nos lleva a buscar a personas que tengan una serie de capacidades y habilidades mucho más soft, probablemente, ¿vale? Que puedan adaptarse a todo, a los cambios, ¿no? Por tanto, el valor no solo va a radicar en lo que estás haciendo actualmente en el mercado profesional, sino en qué tan exponencial tú eres y qué capacidad de hacer tienes a futuro adaptándote a todos esos cambios que puedan venir. No vamos a poder contratar a un empleado pensando en que lo que está haciendo hoy lo va a seguir desarrollando 15 años. Probablemente vamos a contratar a un empleado que va a empezar haciendo lo que hace hoy, pero el año que viene va a hacer algo radicalmente distinto, ¿no? Por tanto, el tipo de capacidades van a ser mucho más capacidades de adaptación, lo que llamamos el liquidity, autodidacta, la innovación, como decía, en el business as usual, no entendida como una situación muy ad hoc, el espíritu colaborativo, la resiliencia, todo este tipo de cosas, que son, como digo, capacidades y habilidades soft necesarias para esa adaptación a lo que llamamos la industria 4.0 y a cambios continuos y exponenciales. Y todas ellas, como podéis observar, son difícilmente cuantificables o apreciables en un currículum. ¿Vale? Es decir, son capacidades mucho más soft, transversales a cualquier posición y en el que, por tanto, la interacción humana y bueno, pues ese feeling que nos va a transmitir el empleado, por ejemplo, en una entrevista, nos va a dar un mejor, o la cantidad de veces que ha cambiado o iterado en su carrera y que ha creado cosas nuevas, nos va a dar mucho más un orden de magnitud de ese tipo de habilidades que en sí la posición que desempeña actualmente, ¿no? Y este es el mundo en el que estamos actualmente, en el que tenemos que adaptarnos todos a una velocidad alta, ¿no? Si queremos realmente continuar en el mercado. Pues nada más por mi parte. Teresa, os dejo contigo. Termino siempre un poco con esta frase y es que si, oye, pues como decía Mario Andretti, si tenéis la sensación en vuestras empresas o trabajos de que todo está bajo control, hay algo que va mal, ¿vale? Hay algo que claramente no estamos yendo lo suficientemente rápido, no nos estamos adaptando lo suficientemente bien a este nuevo cambio de paradigma, ¿no? Bueno, muchas gracias, Teresa. Genial, Manuel, muchísimas gracias. Bueno, creo que esto nos ha servido para sensibilizarnos de una manera general con cuáles son los desafíos, ¿no? Que efectivamente no solo existen en el mundo de la empresa, a veces creemos que esto va solo de empresarios, de directivos y de comité de dirección, sino realmente en cada uno de nuestros puestos de trabajo y el impacto o ser consciente de las necesidades de ese entorno para poder generar impacto. Ok, vamos a abrir el turno de preguntas. Les pido que por favor las vayan escribiendo a través de nuestro chat para poderlas compartiendo con Manuel. Sin embargo, yo tengo un par de preguntas que en la medida de tu exposición, Manuel, me gustaría hacerte, ¿no? Me gustó mucho este concepto que compartiste con nosotros sobre transparencia, ¿no? Ese transparency. ¿Cuál crees tú que es el principal reto que tenemos en este momento para realmente vivir de una manera transparente en el mundo organizacional? Eh, sí, o sea, el concepto de transparencia al final le ponía el ejemplo de Pepe Fon, ¿no? Yo creo que históricamente
la comunicación, hemos diferenciado completamente la comunicación interna y la comunicación o la imagen que hemos querido transmitir al exterior. Esa distinción hoy prácticamente no existe, ya que con la capacidad que tenemos de comunicación traspasamos cualquiera de esas barreras. ¿Vale? Es muy fácil que información interna no confidencial pueda estar en el exterior, pueda llegar al exterior, pueda permear al exterior y por tanto impactar los comportamientos de compra y viceversa. Es decir, comportamientos en el interior que podamos escuchar de una forma mucho más nítida y reaccionar de una manera más rápida dentro de la organización a las inquietudes que tenemos en el mercado, ¿no? La manera de adaptarnos es redoblar el esfuerzo en la comunicación y en la transparencia dentro de la organización. Es decir, es abrir las Ujú. puertas. Tienen que estar los informes públicos, tenemos que abrir las puertas de la propia organización, tenemos que hacer que, ponía el nuevo concepto de cuando hablaba de la banca al inicio, ejemplo de BBVA, ejemplo de Caixa, ejemplo de Santander, Ujú. son ejemplos en los que han abierto las puertas a un sector tradicional, le han dicho, oye, pasen, y esto ya no es un sitio a despacho de puertas cerradas, sino esto es un sitio de co-creación, de colaboración, y en el que vamos a trabajar juntos en un proyecto común. Vamos a ser partners mucho más que cliente y empleado de banca, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es redoblar los esfuerzos en la comunicación. Y tenemos que hacerlo mucho mejor. Desde luego, los sectores tradicionales, más que los nativos digitales, que crecen ya como conceptos de organizaciones exponenciales. Por tanto, aprovechar toda la cantidad, ese 30% de información que se produce, veíamos, el 30% de la información que se produce en la empresa no capturada, tenemos que capturar esa información y ponerla al servicio del cliente, transparentar absolutamente en todo, nuestra estrategia, nuestros deseos, nuestros problemas, transparentar todo eso, ¿no? Porque yo creo que hoy lo que hace es que eso aporte valor mucho más que el quitarlo. Genial, yo creo que hay algo evidente que vemos en muchas organizaciones que a veces no entendemos porque creemos que todo el tema de mobiliario, de open space, es de tener oficinas coloridas, modernas y chulas, ¿no? Y realmente es consecuencia de tener esa cultura de poder trabajar de una manera abierta y compartida. Mira, voy a leerte justo algo que nos pone una de las personas que nos comparte hoy. Todos los sectores deberán y podrán gestionar desde la transformación digital. Es algo que nos pregunta. ¿Es posible que culturas organizacionales más tradicionales logren adaptarse a este esquema? Ejemplo, banca de desarrollo. O sea, en definitiva, todos los sectores se pueden adaptar a este paradigma que tú hoy nos compartiste, Manuel. No hay demostrada, déjame ponértelo así, barrera a sector alguno. Es decir, cada Ujú. sector, hay sectores mucho más propensos, más adaptables, más, bueno, que de alguna forma pueden aplicar mejor muchos de todos estos, de esta evolución y revolución a la que estamos viviendo. Pero no tendríamos por qué pensar en algún sector que no tenga la capacidad de hacerlo dentro de su modelo de negocio actual, ¿no? De hecho, muchos de esos cambios se producen, distinguimos entre dos tipos de cambios. Los cambios core, que son modificaciones del modelo de negocio interno, core, modificas el tuyo actual, y la generación de nuevos modelos de negocios que son edge, que están fuera de tu modelo de negocio actual. Es decir, podemos ver empresas muy tradicionales, lo que podríamos pensar, muy complicadas de transformar digitalmente. Sin embargo, sí que tenemos la Ujú. capacidad, enlazamos con la innovación, de generar modelos de negocio paralelos o no paralelos, nuevos, hechos fuera de tu modelo de negocio tradicional, transformar tu modelo de negocio en nuevos nichos de mercado. Esto lo estamos viendo en cantidad de sectores, ¿no? Que están haciendo cosas completamente distintas a lo que inicialmente y originalmente comenzaron a ser, apalancándose, por ejemplo, pues bien, en sus datos, apalancándose en su experiencia, en otro tipo de cosas, ¿no? Sectores tradicionales, bueno, yo el que más conozco es banca, que además creo que hablaba de banca de desarrollo esta Correcto. persona, sin duda alguna. O sea, es decir, vamos a poder acometer la transformación digital. Aquí hay, o sea, un poco la disyuntiva en la que estamos en el sector, me incluyo en muchos de estos proyectos en este momento, es si es más interesante hacer la transformación digital con una modificación, con una sucesión de iteraciones del modelo de negocio core actual o sencillamente Ujú. desarrollar un modelo edge. Es decir, si yo Ujú. necesito cambiar nuevos sistemas de pago, por decir cualquier cosa, ¿no? O quiero tener un mercado distinto, un modelo de negocio diferente en una área muy concreta. O sea, la gran parte de nuestras discusiones versa sobre si, obviamente, apalancándonos en nuestro conocimiento, si es más inteligente, más rápido hacerlo directamente desde fuera, es decir, genero una nueva célula, vuelvo
dejo el concepto tradicional, genero una unidad, una célula independiente con vida propia en la que voy a, desde el principio, poder permear esa cultura, poder construirla con una nueva cultura, más allá del desarrollo de producto. El desarrollo de producto lo puede hacer la empresa tradicional, pero desde una empresa, célula, filial, producto nuevo que cursa y nace desde el momento cero con una cultura diferente, pueda tener mucho más sentido en muchos casos, ¿vale? Porque lo que voy a generar es una adopción mucho más rápida de esa cultura de transformación digital. Es Ah, el fenómeno de esas startups, ¿no? Aquí podríamos incluir quizás el justo, intraemprendimiento como eso, esa célula digital que exacto. nace dentro de la empresa, ¿no? Exacto, exacto. Y eso lo estamos viendo muchísimo, desde luego, en banca. Pues, donde tenemos fondos de desarrollo y de inversión en diferentes startups o células pertenecientes a los bancos, pero que lo que están haciendo son pequeñas células y desarrollos nativos digitales con una cultura y con un tipo de perfiles y un tipo de personas, un tipo de liderazgo, estructuras que ya nacen en ese nuevo concepto, ¿vale? Y eso nos va a permitir hacerlo de manera más rápida y adaptarnos de una forma más rápida. Porque el competidor va mucho más rápido que tú. Es decir, tú tienes que estar compitiendo a la misma velocidad que va a adaptarse Apple o que Google ha conseguido una licencia bancaria. Es decir, el tratar de hacer de una forma tradicional te puede dejar muy rezagado a la velocidad tan exponencial que otros sectores están compitiendo en sectores tradicionales, ¿no? Genial, Manuel. Mira, hay una siguiente pregunta que aquí sí Uh quisiera -huh. yo comenzar a responderle a Nuria. Ella nos hace esta pregunta. Buenos días. ¿Cómo nos adaptamos cuando tienes 50 años? ¿Crees que ya no somos interesantes para las compañías? No, Nuria, aquí yo creo que hay algo importante que Manuel ha compartido con nosotros y me remito a la lámina donde habla de los distintos paradigmas, como de esos distintos estilos o modelos organizacionales donde efectivamente la agilidad de esas organizaciones TIL, la flexibilidad no va de edad. ¿De acuerdo? Esto no es un tema de si estoy más cerca de la jubilación o no. Yo creo que lo primero es un tema de actitud en términos de recursos humanos. Tienes personas de 50 años con actitud de prejubilado y tienes gente de 50 años Absolutamente. con actitud de emprendimiento, capacidad de aprendizaje, de innovación, porque la experiencia nos acorta el camino para innovar, ¿no? Y esto es algo muy Absolutamente. importante de ponerlo en valor. En la medida que tú eres capaz de identificar cuál es tu valor profesional, ese background que traes tú en la mochila, que realmente puedes poner al servicio de los nuevos proyectos, va a ser mucho más fácil incorporarte a proyectos como esto, ¿no? Aquí hay otro factor diferencial que es el tema de la formación. Vemos algo importante que parece que hay un momento de la vida para algunos profesionales que la formación queda rezagada. Parece que era el único camino era hacer una carrera de 5 años, un máster o dos que duren entre 1 y 2 años y dices, bueno, pero ¿cuánto más voy a estudiar? Y la verdad es que tenemos que estudiar toda la vida, pero es que no todos los mecanismos de estudiar va de ir a clase a diario durante 2 años, ¿no? Hoy tenemos canales digitales, tenemos seminarios, tenemos estas mismas sesiones que nos empiezan a dar información. Por ejemplo, yo esperaría que de los que se han conectado hoy que les interese seguir profundizando en el camino de los paradigmas y las nuevas culturas en procesos de transformación. Manuel ha compartido con nosotros. Yo he apuntado precisamente tres referencias bibliográficas. Organizaciones exponenciales, la obra de la Lux va de esto formarnos, ¿no? De entender realmente cuáles son los influencers de nuestro área de conocimiento, entender de qué se habla, cómo puedo yo aprender esto, cómo puedo empezar a incorporar el cambio en mi sector. Y este reto no va de edad. Igual te digo, tenemos jóvenes de 20, 25 años que no son capaces de dar respuestas innovadoras, que no ven la formación continua como un valor. Así que, Manuel, no sé si coincides Sin conmigo, duda, pero y creo que el no, no, perfil Nomad no va de 100%. jóvenes. No, en absoluto, 100%. Y déjame además añadir, de hecho hay una película, no me acuerdo el nombre, creo que es de Robert De Niro, que es Ah, el exactamente sobre esto, becario, ¿no? El el becario, becario. Sí, exacto, sí, que es sí. exactamente de esto, ¿no? Es decir, la empresa nativa digital, en el que todo el mundo, bueno, todos contables y tal, y bueno, pues llega Robert De Niro, que lo habían despedido de una empresa. A ver, el tipo, precisamente lo que veníamos hablando, el tipo de soft skills que vamos a perseguir, desde luego que no solo la tiene, probablemente la pueda tener hasta más, desde luego más madura, más asentada, mucho más interesante en una edad de 50 años, que eso es absoluta, hoy es joven, que en el que acaba de salir de la carrera de 20. ¿No? De hecho, o sea, yo siempre contesto igual a esta pregunta. Sabe exactamente igual de blockchain el de 50 que el que acaba de salir de la carrera. Igual.
no saben más. Es decir, puedas tener una apertura mayor desde el punto de vista, oye, pues de tecnologías y este tipo de cosas, obviamente el que acaba de salir de ingeniería y tiene 22 años o 23 años y los que hoy pues ya llevamos en el mundo profesional un tiempo, ¿no? Pero al final, insisto, a la velocidad que eso está cambiando, ¿vale? Leía no hace mucho que las carreras, por ejemplo, como informática, están bueno, en un momento de shock absoluto de tener que transformarse. O sea, no Sí. me gustaría decir no valen, ¿no? Tienen que transformarse en el sentido, tú puedes salir de la carrera de La informática. caducidad es acelerada. No, es que mañana hay un nuevo lenguaje de computación que es Python, que sale hace poco y mañana habrá otro que se llamará tal y luego está Spark y luego está, con lo cual es tu capacidad de adaptarte a esos cambios porque lo que has aprendido anteriormente no te va a valer de mucho. Lo que te va a valer de mucho es cómo tú te adaptas a ese cambio. Es esa adaptabilidad, es esa capacidad de resiliencia, es esa capacidad de trabajo colaborativo, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las personas que realmente van a triunfar. No el que tenga un gran conocimiento en Spark, que dentro de 2 años no haremos Spark como lenguaje de computación. Ese es el mensaje que yo daría. No sabe más de lo que esté por venir el de 50, el de 20 que el de 50, ¿no? En absoluto. Sí, además aquí quiero incluir pues nuestra pirámide poblacional. Ya empezamos hoy a hablar en el mundo de la empresa cuando segmentamos a los empleados de una categoría que llamaremos Silver Surfer, que son todos aquellos profesionales con más de 55 años que estarán entre 10 y 12 años en el mundo de la empresa. Nuestra edad de jubilación y de desarraigarnos del mundo productivo se va a alargar en los próximos años, con lo cual con 50 años todavía nos queda mucho que aportar, Nuria. Vamos a seguir. Mira, Liliana Romero comparte con nosotros una inquietud. Si las empresas o instituciones tienen esquemas de control interno y estilos gerenciales basados en horarios, jerarquía, ¿podrán lograr la transformación digital? O morirán. No hay alternativa, No, yo Liliana. creo que no hay La alternativa. flexibilidad es un camino a las que todas las empresas tenemos que ir migrando. Sí, es decir, no es o sea, es un go no go el cambio de paradigma. Si tienes capacidad de adaptarte, podrás continuar. Si no tienes la capacidad de adaptarte, tu modelo no tendrá, o sea, dejará de, desde el punto de vista, yo lo solamente desde el punto de vista de producto. Ya no estoy hablando, que también, obviamente, ¿no? De tu capacidad de competir y de iterar y de adaptarte a lo que el cliente demanda con esa velocidad, ¿no? Sino también desde el punto de vista del empleado. O sea, no vas a ser un sitio en el que el empleado quiera trabajar el nuevo y el antiguo empleado. Es decir, lo que vamos a tener que es adaptarnos a unas nuevas circunstancias, a unas nuevas, insisto, post-COVID o pre-COVID. COVID lo que hace es acelerar todo ese proceso, ¿no? Pero indiscutiblemente. O sea, es decir, no creo que haya ninguna. Veíamos el caso de Kodak, pero bueno, ¿cuántos hay de Kodak? ¿No? Nokia. O sea, ¿cuántas empresas tradicionales han, oye, yo no me adapto? Bueno, pues siguiente. Es decir, es una cuestión de tiempo los nuevos modelos exponenciales que se generen en tu industria o en industrias paralelas que canibalicen la tuya, pues te saquen. ¿Vale? Es una cuestión de tiempo. Genial. Nuria nos pregunta, ¿qué formación o qué programa nos recomiendas para ponernos al día en todos estos cambios? Aquí yo creo que hay varios canales, Nuria. En primer lugar, creo que es importante que todos los profesionales tenemos que conocer de qué van las metodologías ágiles, así sea tener conceptos básicos, entender cuáles son las nuevas formas en las que se empiezan a generar los proyectos y cuáles son los roles que empiezan a tener vida en la organización. Eso nos da información y nos empieza a desarrollar habilidades importantes. Aunque no vayas a trabajar en Agile, tú ya conoces el concepto y puedes empezar a incorporar cambios en tu manera de hacer las cosas, ¿ok? Creo que metodologías ágiles es un concepto interesante. En segundo lugar, dependiendo de tu área profesional, muchas escuelas hoy ya trabajamos en programas enfocados a la digitalización. Por ejemplo, si hablamos de recursos humanos, en IMF ya tenemos un programa que está relacionado al cambio, la transformación cultural basada en la transformación digital, ¿no? Si hablamos de marketing, hay programas vinculados a esa evolución al marketing digital y entender cuáles son los nuevos canales de relacionamiento con clientes. Así que esta sería otro canal. Y en tercer lugar, empezar a buscar blog y páginas web
y influencers a través de LinkedIn que posteen cosas vinculadas a transformación. Manuel compartió con nosotros el blog de Fast Company. A mí me parece que es muy interesante. Imaginemos que es como una revista de temas Mm. digitales, ¿no? Yo creo que es uno de los mejores portales, Manuel. No sé si lo compartes Sí, conmigo, sí, sí, sí. que nos da una Bueno, visión general de qué va esto, ¿no? Si estamos comenzando en este mundo, este puede ser una buena referencia. No sé, Manuel, si tú tienes alguna otra idea para darnos a conocer. hay es que formación es un mundo, o sea, hay de todo, ¿no? Yo sí por dar alguna recomendación, probablemente para saltar a este nuevo mundo de la transformación digital, yo empezaría por hacer algo amplio para luego ir a algo más concreto, más nicho. O sea, no empezaría a hacer, me quiero meter en el mundo allá y voy a hacer una certificación en Kanban. Yo empezaría por hacer algo más genérico, algo que te transforme a ti, valga el ejemplo, desde el punto de vista del mindset, ¿no? Te abra completamente a este nuevo universo y que te toque un poco de todo y a partir de ese momento decir, oye, uf, ya, yo estoy muy interesado en tal. Entonces ahí ya abordo una certificación, abordo una. Pero yo haría algo precisamente que nos cambie más culturalmente, ¿no? Te toque las teclas como profesional, bueno, que más se adapten a tu circunstancia, ¿no? Fenomenal. Voy a leer la otra pregunta. Teresa Pau nos dice, muchas gracias, muy interesante. Me preguntaba algo dicotómico. ¿Cómo puedo cambiar la tensión entre cliente y empresas a partners si vamos a un mundo digitalizado y eso hace que nos distanciemos también entre nosotros? Creo que estamos perdiendo vínculos presenciales. Yo creo que no es perder vínculos presenciales, Teresa, sino es identificar otros canales de comunicación. La venta, por ejemplo, si estamos hablando aquí de clientes, la venta no se hace más efectiva porque yo esté a tu lado. Si yo no soy capaz de generar una influencia con mi modo de comunicarme, con el mensaje que te traslado, esto no va de si lo hago a través de una cámara o presencialmente. Lo cierto es que presencialmente nosotros tenemos más herramientas para poder acomodar las relaciones, ¿no? Para poderle dar calidez a ese espacio relacional. Pero va de calidez, no de efectividad. Si pensamos en clases, lo cierto es que en este momento hoy todos hemos migrado a un entorno online. En IMF lo hemos hecho y esto no nos ha hecho perder calidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como responsables de esa relación, ¿no? Generar todos los recursos de atención con el otro. Posiblemente, si estamos hablando de un proceso de venta, este seguimiento debería ser un poco más cercano y el siguiente contacto es una llamada, ¿no? Y no dejarlo solo en una sola conversación de prospección de clientes, sino tal vez hacer un seguimiento de 2 o 3 contactos. Aquí es reinventarnos la manera de generar ese espacio de calidez. Es diferente, pero no siento que el canal online no nos quite efectividad, ¿vale? Voy a ir con la siguiente pregunta. Cristian nos pregunta, ¿cuánto de esto ha llegado a recursos humanos? Es decir, en las primeras fases de selección parece que aprecian estas soft skills. Ingeniero teleco, ingeniero electrónica, ciberseguridad y tal. Acabo de regresar de Oriente Medio y estoy encontrando barreras que no he podido identificar, que no perciben estas soft skills. A ver, Cristian, aquí deberíamos ver como un poco más de detalle el caso. Lo cierto es que en un proceso de selección, recursos humanos tiene como distintas cosas que debe validar. Por un lado, esas habilidades o competencias. En tercer lugar, tus conocimientos. En segundo lugar, tus conocimientos. Y en tercer lugar, el match cultural con la organización. Si yo, por ejemplo, estoy en una empresa con un entorno digital, con mucha flexibilidad, pero yo me doy cuenta que en el proceso de selección tú no te manejas bien en entornos flexibles, posiblemente no seas un candidato adecuado para mi posición, ¿no? Entonces, esto que nos comentas tendríamos que saber un poco más de detalle para orientarte. Vamos a terminar con una inquietud que, a ver, José María, nada, nos agradeces la sesión. Cristian, genial, gracias a ustedes también. Voy a cerrar con Liliana. De hecho, el último informe de empleabilidad juvenil de la OIT de mayo del 2020 hablan sobre la preocupación de los jóvenes recién graduados para emplearse, ya que las posiciones de entrada son más automatizables y si tus habilidades no están acompañadas del pensamiento estratégico, no hay mayor evolución de la carrera, lo que también se traduce en el incremento de contradicciones temporales, cortas y puntuales. Así que los más seniors tienen hoy día mayores posibilidades. Sí, Liliana, aquí hay algo también que es importante que sepamos que sucede con estos perfiles recién graduados
es que lo cierto que la educación formal, y hablemos aquí de la universidad, de la carrera base, ha sido uno de los sectores que de manera tímida se ha ido acercando, incorporando temas vinculados a la transformación. Entonces tenemos estudiantes que salen como muy digitales en su vida personal, aquí hablamos de redes sociales, hablamos de una cantidad de información, pero el conocimiento formal lo han recibido por el canal tradicional. Necesitan amalgamar esos dos espacios para poder dar respuesta de una manera efectiva a la empresa. Por eso sienten esa incertidumbre, ¿no? Bueno, con esto ya cerraríamos el espacio de preguntas. Quiero agradecerte, Manuel, por el tiempo de preparar este material, de compartirlo con nosotros. Nos encanta Bueno, haberte tenido, bueno, dejando el espacio abierto para poder compartir otro escenario y que nos compartas pues un poco esos aprendizajes y experiencias. A todos los que se han conectado, gracias por compartir este rato con nosotros. Van a recibir un cuestionario. Para nosotros es importante conocer el feedback para poder reorientar nuestras próximas sesiones. Así que bueno, gracias a todos por haberse conectado a este espacio. muchas Manuel, gracias muchísimas gracias. a Hasta vosotros. luego. Hasta luego.